Hola, muy buenos días, queridos estudiantes de electricidad. Aquí saludándote Juan Alberto Guandique, el canal más eléctrico de esta zona. Tengan todos muy buenos días. Quiero decirles que después de estar un poco inactivo, regreso con ustedes para que sigamos empeñándonos en el aprendizaje de esta rama tan bonita como lo es la electricidad. Tengo frente a ustedes un dibujo muy pictórico, a mano alzada, porque dicen por ahí de que las cosas se comprenden más así con dibujitos. Los niños aprendemos desde pequeños en parvularia, aprendemos rápidamente con dibujos. ¿Por qué? Porque es la facilidad que le damos al cerebro para grabar algunas cosas. La electricidad no es la excepción. Tengo frente a mí un dibujo que he diseñado para una mejor comprensión de estas tres magnitudes básicas de lo que es la electricidad, como lo es el voltaje, la resistencia y la corriente. Óigame, esto debe suceder todo dentro de un circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Bueno, el que está formado por una fuente generadora de voltaje, un conductor, un interruptor y una resistencia. Es decir, tenemos acá el generador, la fuente de energía, tenemos ya parte del conductor, el interruptor, con el que apagamos y encendemos el circuito, y en este caso una bombilla incandescente o un foco, un bulbo, como le quieras llamar, el que representa la resistencia de este circuito eléctrico. ¿Qué sucede? Que primero tendremos que tener lo que se llama una diferencia de potencial. La diferencia de potencial no es más que el voltaje saliendo por una línea del generador, en este caso en nuestro país 115 voltios, no sé en tu país cuánto, 120, lo que sea, 110, pero es el voltaje saliendo por la línea de un generador y atravesando por una resistencia y convirtiéndose en cero. Es decir, si tenemos un voltaje de salida transmitiéndose a través de la resistencia, al final será un voltaje cero. A eso se le llama diferencia de potencial. Esto sucede únicamente cuando el generador está encendido, cuando está generando voltaje, ¿verdad? Entonces, mientras no esté encendido, aquí será 0 voltios y aquí también 0 voltios. Entonces decimos que no hay diferencia de potencial. Entonces, lo principal que tienes que memorizarte es de que tiene que haber una diferencia de potencial en un circuito para que se genere o para que se dé lo demás que vamos a ver. Repitiendo, diferencia de potencial es el voltaje saliendo de un generador encendido, atravesando una resistencia, que es este foco, y convirtiéndose en cero al salir de la resistencia. Diferencia de potencial. 115 atraviesa la resistencia, se convierte en cero y regresa al generador. Diferencia de potencial. Ya vimos entonces la primera magnitud, lo que se le llama a lo que es una diferencia de potencial. Entonces, esto es como que estemos siguiendo viendo el circuito eléctrico, solamente que con dibujos. Yo lo voy a explicar en este momento. A esta personita que vemos aquí le vamos a llamar generador. A este es el generador, ¿sí? Se los presento. Él se llama generador. Este generador, de él surge, de él nace lo que se llama el voltaje. Voltaje es la unidad, es la cantidad de voltios, ¿verdad? Lo vimos cómo se mide en aquel video anterior. El voltaje se mide con el voltímetro, pero este tipo que está acá es el generador y que genera algo que se llama voltaje. Voltaje, la cantidad de voltios. Entonces, con esta flecha que él tiene aquí en la mano, él lo que hace es empujar a cada una de estas personitas que están adentro de este conductor. Este que hemos simbolizado como un tubo, ese es el conductor. A través de él
están circulando los electrones, las partículas cargadas, ionizadas, para generar energía. Cuando este salta para acá y este salta para acá, son empujados por este voltaje, entonces es donde se genera la corriente eléctrica. Imagínense que ya estamos viendo generador, estamos viendo voltaje y estamos viendo el flujo de estas personitas que son electrones, a lo que se le llama corriente eléctrica. Entonces póngale mucho cuidado porque es una forma fácil de aprenderse o de memorizarse estas magnitudes eléctricas. Dijimos que el salto de este electrón para este electrón y van saltando el uno a otro, ese se llama el frote de electrones, se genera energía. ¿Y qué sucede cuando se genera energía? Hay una electricidad ahí ya. A eso ya se le llama electricidad al salto de estos electrones que van dando a través de este conductor. Entonces, ¿qué sucede con esta mano que está estrangulando el tubo? Esa es la que está simbolizando esta bombilla de este circuito eléctrico. Porque miren, le está generando una resistencia al paso de estos muchachitos que van atravesando este tubo. Los muchachitos, los que están acá, las personitas, son los electrones, pero esta manota que aparece aquí es la resistencia. Es la resistencia que es la oposición del paso de los electrones dentro de este conductor. Repitiendo, el generador está impulsando a través del voltaje a los electrones dentro de este conductor, pero la resistencia, la palabra misma lo dice, se está oponiendo a que estos circulen libremente por el conductor para que lleguen felizmente a su final, ¿no? Que es esta salida. La resistencia entonces está siendo representada por esta mano, que en realidad en un circuito eléctrico es esta bombilla, un foco. Entonces, esta parte creo que es comprensible. Repitiendo, la corriente entonces en este caso sería este movimiento que tienen estos electrones adentro de este conductor. A eso se le llama corriente, intensidad de energía eléctrica. La intensidad de corriente es la fuerza con que estos corren impulsados por este generador. Este es el voltaje que está impulsando a los electrones para que pasen a través de este conductor, pero la resistencia se opone al paso de ellos. Ahora, espero que hayas logrado captar la idea. Si tienes algún comentario, si tienes alguna duda, si tienes algo que agregar para que esto sea de mejor comprensión, bueno, pues en nuestros próximos videos estaremos dando los mayores detalles y tus aportes a lo que es este tratado tan importante que son las bases de la electricidad. Estoy buscando las maneras de cómo sea más comprensible, sea más factible para cualquier edad de que quieras introducirse en la comprensión de la electricidad, se te haga más fácil atesorarlo de esa manera. Así que Dios te bendiga, espero que sigas adelante y que vayas colaborándonos ahí con la suscripción, con el like, tanta ayuda nos da para que este asunto pues siga adelante y sigamos actualizándonos en lo que es la comprensión de la electricidad. Que tengas feliz día y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.